Bienvenidos amigos a su podcast Doceavo Paso. Mi nombre es Ricardo Villalobos y soy amigo de Billy Bob. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, un gran amigo mío, muy querido, que su historia de vida, su capacidad para sobrellevar las adicciones y cómo las ha superado y quién es el día de hoy, me ha motivado a invitarlo el día de hoy a este podcast para que nos cuente y nos dé su testimonio de su experiencia. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por invitarme aquí en tu nueva aventura, este podcast, esperando de alguna manera u otra que mi testimonio pueda ayudar a otras personas, y te agradezco muchísimo la oportunidad. Claro, no, pues agradecerte el que hayas recibido esta invitación. Estoy muy agradecido porque pues tu historia me ha motivado a mí y ha motivado a muchas personas que están en nuestro entorno a cómo han superado las adicciones cada uno de ellos a través de los testimonios. Y pues qué mejor contigo, un invitado de lujo, un invitado muy especial y pues muy querido amigo para mí. Gracias. Y pues bueno, pues primero que nada me gustaría saber un poco de tu vida, un poco de tu historia de vida, tal vez de tu infancia o de antecedentes que te han llevado hasta ser el día de hoy lo que tú eres y los caminos tormentosos por los que tuviste que pasar para llegar de las tinieblas a la luz. Claro que sí, Ricardo. Pues mira, tengo 45 años, nací en la ciudad de Chihuahua, pero me crié en Villa Ahumada y luego a los 15 años me fui a estudiar a Estados Unidos. Mi camino en las adicciones es algo, digamos, no tan ortodoxo, digamos así, o más bien ortodoxo. Yo no conocí las sustancias a los 35 años. Durante toda la etapa de mi vida, sobre todo adolescencia y juventud, en mis 20s y parte de mis 30s, no fui una persona que consumía ningún tipo de sustancia. El alcohol para mí representaba digamos, una historia negativa en la familia. Vivimos en una sociedad donde el alcohol es muy aceptado, ¿no? Pero a veces, por alguna razón u otra, no sabemos medir lo que viene siendo cómo consumirlo. Entonces yo tenía como que un resentimiento hacia el alcohol por cuestiones familiares. Entonces, yo tuve una infancia, digamos, ya la veo de una manera diferente. Al principio la veía con mucho resentimiento. Sin embargo, vengo de una familia, digámosle, ultraconservadora y por cuestiones, digamos, que no cumplía yo con regla, ¿no? De cómo debía ser un niño. Claro. Poco a poco se me fue, como quien dice, rechazando dentro de la familia mi comportamiento que yo no podía evitar tener. Entonces, eso llevó a una serie de aislamiento con mis propios primos o propios familiares. Y eso se fue, como quien dice, fue un niño vulnerable que otras personas se aprovecharon de esa vulnerabilidad, el cual afortunadamente el día de hoy lo he sanado, pero en vez de llevarme en ese momento que muchas veces sucede cuando suceden cuestiones de violación o abuso, automáticamente nos puede llevar a una crisis emocional inmediata. En mi caso, como me explicó mi terapeuta, tuve un bloqueo emocional, lo cual me permitió no procesarlo en ese momento, simplemente reprimir todo lo que sentía. Claro. Y surgió en mí unas ganas de sobrevivencia, pero lo hice con las ganas de mostrar a los demás que podía. Sobre todo a mi papá y a mi mamá, que en mí no vieron un futuro por las situaciones que pasó. Cuando toda la familia se dio cuenta de lo que había pasado conmigo, surgió esta idea de que era mi culpa lo que estaba pasando, ¿no? Se escudaron en cómo decir que por ser gay no era una violación, aun cuando por la edad que tenía no aplicaba. Y obviamente eso generó mucha ira. Me voy a Estados Unidos, allá fui a vivir con una tía y un tío mío que eran hermanos de mi abuela que había recientemente muerto. Me voy para allá y le doy un objetivo a mi vida, ¿no? Era decir, bueno, si tengo el rechazo de la sociedad en sí, de mi familia total, voy a hacer lo que ellos creen que nunca pudiera hacer yo, ¿no? O sea, ser ¿Cuántos años exitoso. tenías en Yo ese tenía 15 entonces? años. ¿15 años? Ajá, me fui a otro país prácticamente sin conocer a nadie. ¿Y cómo te sentiste en ese cambio de esa sociedad en la que estabas antes desenvuelto y que te fuiste a Estados Unidos y es una cultura distinta? Para mí era empezar de nuevo. Y es donde empiezan estas caretas que empiezas como persona en cuestión de adicciones, en mi caso, empiezas a crearte ciertas caretas, ciertas personalidades diferentes para encajar con la sociedad. Entonces, Ok. para mí era como que un borrón y cuenta nueva. Cabe señalar que cuando me voy para allá, yo sentía una culpa por lo que había pasado.
Entonces, para mí era como vergonzoso lo que había sucedido, por ende tenía que crear esta personalidad nueva, Una nueva la cual imagen. no iba a ser nunca dañada y nunca le iban a poder decir nada. Entonces, yo no físicamente no soy una persona violenta porque pues no sé pelear ni siquiera sé hacer eso. Entonces, la manera de yo defenderme era con el conocimiento. Aprender lo más que se pudiera para yo poder saber más que las personas. Entonces, eso llevó a crear una soberbia muy grande, ¿no? Y aprendí inglés muy rápido. Me acuerdo que el primer año entré con las personas que van recién llegadas de otros países a Estados Unidos. Al primer semestre, ya después que pasé, ya me pasaba en inglés regular con los gringos porque aprendí muy rápido. Y luego empecé yo a involucrarme muchísimo en lo que viene siendo la escuela, como que esa necesidad de ser aprobado por los demás y poder yo eh, demostrar, ¿no? Entonces Claro. ya pasa eso. Logro graduarme de la preparatoria en menos tiempo de lo que es. Son 4 años, me gradué en menos tiempo. Me vengo de regreso a México porque la visa de estudiante ya no la podía renovar yo. Cumplo la mayoría de edad y mis papás no me iban a apoyar estando allá. Entonces lo que hago fue me regreso para Villa Ahumada. Estoy trabajando allá. Trabajé en las casetas, me acuerdo de Villa Ahumada. Era el único Videollamada. hombre en los que habían aquellos tiempos todavía nomás como cajero. Y luego junto y no para venirme para acá, para Juárez a la universidad. Empiezo a aplicar. Y batallé mucho para quedar en la universidad, pues no tenía conexiones, entonces aplico varias veces, quedo por fin, y de ahí empiezo a estudiar, estudio y trabajo, empiezo a pagar estudios y trabajo. Obviamente durante esa época, en la época de la universidad, pues todo el mundo se pone borracho, se anda drogando, y yo no quería hacer nada de eso. Yo sentía que si me daba ese permiso, iba a terminar, digamos, como lo que yo quería no ser, ¿sí me explico? O lo que querían mis papás que Sí. yo fuera, y dije, no va a terminar así, entonces tengo que hacerlo. Lo hacía con el objetivo incorrecto, ¿no? Entonces, debido al inglés que traía yo, entré a trabajar al Hotel Lucerna, me acuerdo, fue mi primer trabajo aquí. Bueno, primero fue a Sambors y luego al Hotel Lucerna. Ah, y de ahí conozco una persona, ahí dentro del hotel venían ejecutivos de las maquilas, me escuchan hablar inglés y me ofrecen trabajo. Ok. Entonces entro a trabajar yo en una maquila y se hace un viaje precisamente a Akron, Ohio, que es lo más irónico de la vida después. El destino ya El quería. destino me tenía ahí ya marcado a dónde tenía que regresar, ¿no? Entonces es un viaje a Akron, Ohio, que me mandan con personas que eran ingenieros y yo prácticamente sabía inglés. Entonces eso me ayudó mucho a tener relacionarme con las personas de los clientes, mi inglés. Entonces eso me empiezo yo como quien dice, a subir de puesto. No inmediatamente me dan los puestos, pero no el sueldo, como siempre en las maquilas, ¿no? ¿Cuántos años tenías Ahí en ese tenía entonces? 22 años ya, 22 años. Ok. 22 años. Entonces esta parte mía se genera una ambición, pero ahora lo veo de esa manera, no era una ambición, digamos, como sana, era como el constante tratar de llenar un vacío que traía yo por el rechazo de mis papás y que yo sentía esta injusticia que se me hizo en la sociedad, porque al final del día eh, eh, la sociedad se me culpó, me responsabilizó de lo que había pasado. Entonces, me lleva a tener mucho resentimiento y mucha ira hacia las personas. Sobre todo a la sociedad y a los hombres héteros, porque sí tenía ese como que, si es que estos güeyes pueden hacer lo que quieren, no les hace nada, ¿sí me explico? O sea, entonces un resentimiento muy grande y es algo que he ido sanando poco a poco. Eh, entonces me lleva a esta necesidad de comprobar que puede hacer mejores y yo diciendo que no era violento, sí generaba mucha violencia psicológica con mis compañeros. O sea, como que sé más que tú, güey, te voy a demostrar que soy más chingón que tú. Y eso lo hacía era mejor, pero los hacía sentir como que no tenían el derecho a estar en el puesto que tenían porque yo era mucho mejor que ellos. Entonces, toda esa ira la voy acumulando. Me va muy bien en mi trabajo. Cuando tenía 24 años, me mandan a un proyecto en la India. O sea, tenía 24 años yo. Entonces estaba bien joven. Me acuerdo que a los 26 años me mandan a un curso de liderazgo a nivel mundial. Escogían a 10 personas de cada planta, digamos, a nivel mundial. Entonces, fui uno de los 10 que eligieron de Ciudad Juárez. Ok. Entonces, yo creo que cuando se hizo esa convocatoria, yo pensé, no, no va a pasar este, la cuestión esta de, yo quede, ¿no? Van a quedar los dinosaurios de la empresa. Quedo, me mandan para allá. El caso es que, en pocas palabras, tuve una vida exitosa profesional antes del consumo. Entonces, no consumía yo nada, absolutamente nada.
Yo No una persona, no, consumías nada, ni una cerveza ni cerveza. ocasional. Tomaba cerveza de vez en cuando, pero yo siempre, ¿Habías probado en ese entonces alguna droga o no, tampoco en tampoco, ese ni entonces? marihuana, ni cigarros, 24 años. a 24. Y todo hasta los 35 años así estuve. O Ok. sea, sí tomé, me gustaba tomar vino, pero cuidaba mucho el no alcoholizarme porque yo veía cómo actuaban las personas. Yo tenía miedo de sacar esta parte mía que a lo mejor iba a ser rechazada aún más todavía. Entonces mi temor era de que me dijera, este güey es bien pinche, se pone bien loca, por ejemplo, Ujú, ¿no? sí, sí. Entonces yo decía, no, me voy. Entonces era más bien por eso. Porque en sí lo que quería yo era disfrutar mi vida, pero no sabía cómo hacerlo, porque para mí nada más era, la única manera de disfrutar la vida es poniéndote bien mal, no había como un intermedio. Entonces, eso me lleva a continuar con la mira. Cuando conozco la sustancia, es por medio de una persona que conozco, estaba como que en mi punto más alto económicamente, y dije, bueno, güey, a mí no me afecta la droga, porque yo veía la droga o la adicción es una cuestión moral, que era una persona que no tenía una moral, pues una moral, no tenía moral, no tenía principios y valores. Yo juzgaba muchísimo a las personas que consumían, demasiado. O sea, yo decía, si yo me enteraba que un amigo consumía, yo lo mandaba a la fregada. O sea, Ok. yo decía, ¿sabes qué? Tú no te mereces estar junto conmigo porque te drogas, güey. O sea, ese tipo de gente no la quiero en mi vida. Y es la ironía de la vida cómo a veces nos voltea las cosas, ¿no? Pues es que es el estigma que tenemos en la sociedad. Ajá. Porque desde un principio yo lo veía de esa manera, ¿no? El abuso que yo sufrí de niño siempre estaban drogados o borrachos. Entonces, para mí esa connotación, ¿no? Suplico, la droga me lleva a ese tipo de comportamiento y yo no quiero ese tipo de comportamiento en mi vida, sobre todo cerca de mí. Entonces, cuando conozco la sustancia, yo digo, yo tengo una persona profesional, las drogas es para la gente que no tiene estudios, esa es la ignorancia que tenemos muchas veces las personas o estigmas que tenemos sobre las adicciones, es Sí. de que las adicciones son exclusivamente para personas sin estudios y sin un tipo de poder. Siendo una Ajá, profesión. exactamente. Y pues sí, realmente, desgraciadamente, la sociedad pinta eso, que las adicciones, la drogadicción, es para gente que ya quedó en la calle, gente que ya está en situación muy vulnerable, y no es cierto. Hay alcohólicos o hay drogadictos funcionales que pueden ir, a desarrollar sus actividades al máximo, tanto deportivas, laborales, económicas, puede cumplir en la casa, puede cumplir con la esposa, con los hijos, pero al final de cuentas hay un problema. Hay un problema porque la adicción no distingue de sexo, no distingue de orientación sexual, no distingue de género, de posición socioeconómica, no distingue de nada de eso. Al final de cuentas, la adicción es muy normal en el mundo. Cualquier ser humano, pues, que pueda presentar este rasgo, pues se nota. Ujú. Y hay veces que no se nota, hay veces que lo ocultan muy bien, pero esto no se mide tampoco por cantidades o por días que consumes No. o por si tomas, por ejemplo, en el caso del alcoholismo, si tomas todos los días ya eres alcohólico, no. O si tomas solo los fines de semana ya eres alcohólico, no, tampoco. Ajá. O sea, es pues ya del carácter. Entonces, tú tenías una noción en esos 24 años que ya habías viajado, que evitabas el consumo, este, de que había alcoholismo o drogadicción en tu entorno cuando tú Sí, ibas o creciendo. sea, en mi familia era muy común, o sea, no que lo fuera común, y hay una parte que ah, lo de mi papá y yo, hay una relación, que no existe una relación con mi papá y yo, desde hace muchos años. Eh, y ya no le tengo ese resentimiento a mi papá. Entonces, pero obviamente yo estuve expuesto al alcoholismo y a las drogas desde muy temprana edad, de una manera indirecta. Ya sea que yo viera a alguien consumiendo, Ok, te digo, quien abusaba de mí, se drogaba y hacía eso. Entonces, para mí era como que esa connotación existía y era como que regla, ¿no? Si te drogas, haces esto. Entonces, para mí era, yo no puedo permitirme hacer eso porque luego voy a terminar haciendo lo mismo, ¿se me explico? Entonces, ¿por qué? Porque lo veía una cuestión de droga, mala persona. sí, ¿Se me explico? O sea, una persona que es como eso es una mala persona. Cuando realmente, cuando empiezo a consumir, y esta cuestión funcional que mencionas hace rato, era de que yo, durante 2 años después de que empiezo a conocer la sustancia, yo me acuerdo que yo viajaba por todo el mundo, pero yo no consumía cuando estaba fuera del país. O sea, estamos hablando que yo estuve iba 6 meses, me iba a Europa, estaba 6 meses allá, regresaba, y otros 6 meses más y regresaba. Yo no consumía durante esos 6 meses. Yo decía, yo no soy adicto porque yo puedo
detenerme y puedo trabajar durante 6 meses constantemente en mi trabajo que me exigía mucha, me demandaba muchísima responsabilidad. Entonces yo decía, no, yo soy una persona adicta. Aparte tengo trabajo. Entonces todas estas estimas que yo tenía en la cabeza que yo creía de un adicto, pues no era yo, no me veía yo, ¿sí me explico? En ese aspecto. Entonces durante 2 años así fui funcional hasta que un momento que ya me mandaron un viaje de trabajo aquí a Fort Worth y es cuando ya de hecho me iban a mover ya para vivir a Estados Unidos. Ok. Ya me dijeron, ve a buscar un departamento, va a ser unas juntas y luego después de eso, después de juntas, yo me fui en el desmadre. Dije, pues ya estoy acá, voy a empezar a conocer gente, a familiarizarme con el ambiente aquí y me hizo un desmadre, me perdí por 2 días. La empresa preocupada porque estamos hablando de que el nivel de trabajo que yo tenía, el nivel de posición que yo tenía era de estar, pues me tenían que cuidar, vaya, por cuestiones de seguros y todo ese tipo de cosas. Cuando viajaba a Guatemala, viajaba a Colombia, viajaba a Argentina, a donde yo viajaba tenía que estar es un riesgo para la empresa que me pasara algo, ¿no? Ok. Entonces, era una liability, como le dicen en inglés. Entonces, cuando no contesto mensajes ni nada, pues empiezan a investigar mi tarjeta de crédito, ¿dónde está este güey? No contesta, ¿dónde está? ¿Dónde le está usando? ¿Qué está pasando? Creo que no he platicado nunca, fíjate esto. Porque yo por mucho tiempo le culpé a la empresa de que por qué me habían corrido a mí. O sea, yo, Adrián, ¿por qué a mí me corres, güey? O sea, después de darte tanto dinero. Porque yo me veía. Yo algo que sí, en el trabajo donde yo estaba, fui el primer mexicano que asignaron a un proyecto en Europa como líder del proyecto, no como soporte. Realmente pasaba, vamos a mandarte a un proyecto para que soportes la transición. No, yo iba a manejar la transición. Entonces, era esta parte mía de decir, ¿cómo que a mí me vas a correr, güey? O sea, yo sentía, y todo el mundo se sorprendió cuando me corrieron, porque dijo, güey, güey, ¿cómo vas a correr? ¿Por qué lo corrieron? Ajá, porque me acuerdo cuando yo llegué de regreso de allá de Forward y llegué a la oficina, ¿qué es aquí, güey? ¿Qué no estás en...? Sí, pero ya me corrieron. Nadie me creyó. ¿Cuánto tiempo duraste trabajando para la empresa del Inter que empezaste a viajar por primera vez a que te corrieron? La empresa con la primera, con esa empresa yo regresé. Yo empecé a trabajar con ellos en el 2002 hasta el 2006. Ok. Y luego regresé otra vez, me hablaron para ofrecerme la posición que me dieron y yo regresé con ellos. Entonces fueron prácticamente en total, trabajé con ellos como 10, como 13 años en total. Ok. Entonces yo conocía a las personas desde el principio. De hecho, quien me llevó a donde voy ahorita, al grupo en el que atiendo, me conoce desde entonces. Yo fui su jefe. Entonces está como la vida empiezo a darme cuenta cómo de una manera u otra siempre estamos conectados. Entonces yo sentía siempre que yo era el único que podía hacer las cosas. Yo sentía que era mi propio Dios, porque algo que yo no creía en Dios, en lo más mínimo. Las circunstancias en las que yo fui creciendo, a mí me alejaron de lo que era Dios, porque yo crecí con un Dios de una religión que me rechazaba por quien era. Entonces, Ok. para mí, yo relacionaba a Dios con la religión y automáticamente la rechazaba y no debe existir, porque si existe ese Dios, yo no debería existir porque soy un error, ¿no? Entonces, mi lógica fue, entonces, rechazo la idea de una existencia de Dios, por ende, me creó esta idea de que yo puedo con todo solo. Pero ahora que veo las cosas, todo está conectado, ¿sí me explico? El hecho de que quien yo fui su jefe en su momento fue el que me invita al grupo de 15 años después. Entonces, como, güey, el hecho de que... sí, o sea, yo lo veo de esa manera, ¿no? Entonces, toda esta ira que traía cuando me corren del trabajo, en vez de aceptar mi responsabilidad, culpo a la empresa y me escondo en la sustancia. Pero en ese entonces, ¿tú no consumías y en ese viaje a Dallas consumiste y te Sí, desapareciste 2 días? 2 días. Ok. El hecho de que me haya desaparecido, obviamente cuando ya llego al hotel, el del hotel me dice, lo andan buscando sus compañeros de trabajo, han venido a la policía y no lo encuentran, ¿qué pasó? O sea, yo ya tenía prácticamente, me andaban buscando y yo venía de party, obviamente se notaba que venía mal, me hablan de la dirección de recursos humanos ahí en la oficina que teníamos en Richardson, eh, me hablan y primero me quieren correr, digo, no me puedes correr, digo, porque toda tu nómina mexicana, ahí me tienes que liquidar. O sea, hasta eso que todavía soberbio, ¿no? A mí no me puedes correr. Así que me regreso en México en primera clase y aunque es el pinche avión ese hediondo de un asiento y dos, ¿no? Ni siquiera es la gran... Pero yo mis moños, ¿sabes? Entonces, Ok. regreso, me liquidan y te digo, en el trabajo nadie se lo cree hasta que sale el comunicado diciendo que Adrián no trabaja para la empresa. Porque ahí
hasta ese nivel estaba, así me explico. Entonces me hablan todos, güey, ¿te corrieron, güey? Sí, güey, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que... O sea, no era mentira. Le dije, no, te dije que o sea, cuando fui me despidí de todo. Yo pensé que pensaba que estaba bromeando. No, me han liquidado. Eso me levanta mi soberbia, obviamente aún más todavía, porque yo me sentía indispensable. Porque esta búsqueda de siempre de validación y luego yo de tratar de comprobar que era mejor que los demás, me llevó a creerme que prácticamente era mi propio Dios. O sea, que no había otro. Yo ponía los límites, güey. Y que el límite era el cielo prácticamente. Claro. Entonces, cuando pasa eso, me tomo un año sabático, recién liquidado, años de trabajar con ellos, con dinero, con muchas cosas. Oye, era liquidación, no Ajá, o sea, finiquito, me fui es un año mucho más completo, dinero. me fui a Las Vegas, me fui a Nueva York, o sea, un desmadre, güey. Pensando que yo, el ser una persona profesional, yo pueda dejar de consumir cuando quisiera. Ese año sabático se convirtió en 9 años. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? Tenía 37. Bueno, 8, 37. bueno, son 7 años en total, pero me refiero que desde que empecé a consumir, bueno, son 7 años. Se volvieron 7 años, porque empecé a consumir cuando tenía 35, dejé de consumir a los 34, a los 44, pero del 2017 al año pasado que llegué a donde llegué, prácticamente perdí todo. ¿Qué consumías en ese Cristal, entonces? cristal. Yo más conocí el cristal. ¿Cómo comenzaste? ¿Con alcohol No, no, o...? no, haz de cuenta que estaba con un güey que le ponía eso y yo traía muchos problemas con la cuestión, porque tengo muchos problemas con mi sexualidad. Aun cuando digo que soy gay, no me acepto completamente. O sea, siempre cuido qué es lo que tengo que decir, cómo lo digo, cómo me comporto, pensando que me están criticando, me están juzgando. Entonces, siempre tenía que ser como que este güey que debo de ser de esta manera para que me acepten. Entonces, conozco un güey que es más joven que yo, que se drogaba, y en la cuestión sexual yo siempre fue como que me sentía culpable siempre, güey, como que no estaba bien. Me sentía como que estaba pecando. Aun cuando no creía en Dios, yo sentía esa parte. Entonces, la sustancia me libera de esa culpa, güey. Cuando, como la gente que dice, no, me emborracho para estar más alegre, yo prácticamente usaba para la cuestión sexual. Ok. Entonces eso me llevó a disfrutar una sexualidad que yo nunca había tenido en la vida. Porque siempre estaba llena de culpas y prejuicios míos el estar con alguien. Terminaba sintiéndome culpable, güey, cuando es algo lo más natural del mundo, ¿verdad? ¿Sabes cómo? O sea, es disfrutarlo y yo no lo podía disfrutar. Entonces la sustancia me permite no sentir esa culpa y haz de cuenta que me engancho luego, luego. Entonces empiezo fumando la sustancia. Directo. O sea, pues sí, o sea, ajá, o sea, yo Sí, ni sí. alcohol, ni tachas. Yo me ofendía cuando iba a los antros y cuando yo andaba siempre con la botella de agua en los antros porque no tomaba, pensaban que yo andaba entachado. Entonces me llevaba el güey de las tachas, me dice, ¿quiere? Digo, ¿qué güey? ¿Qué? Yo me ofendía un chingo. Entonces lo que hacía es que iba con el bartender y le dije, ¿sabes qué? Te compro la cerveza, vacía la cerveza, ponme agua, porque me sentía ofendido, güey, porque me decían, era entachado. Años después, deja tú las tachas, o sea, ya el cristal es otra cosa. O sea, yo me fui como quien dice, pensando que ninguna sustancia era más poderosa que yo. O sea, Ok. yo pensaba que yo consumo y lo dejo cuando yo quiera. Entonces, empiezo consumiendo el cristal y termino inyectándomelo, güey. O sea, cuando el fumar no me hacía efecto, termino inyectándome el cristal y eso me lleva a otro mundo completamente diferente. O sea, es una sensación que nada natural te lo va a dar nunca, güey. Entonces, para una persona con problemas emocionales, una persona con problemas de autoestima, una problema con problemas de complejos, pues haz de cuenta que le estás dando la clave perfecta. La medicina. Ajá. Entonces, depresivo, entonces, haz de cuenta que, no, güey, yo haber tenido todo lo que tenía, que ahora ya lo entiendo que son bienes que perdí, porque no perdí todo, porque pues, obviamente tengo la capacidad de entendimiento todavía, gracias a Dios. Entonces, esta parte donde yo descubro un mundo que realmente, más allá de lo que hacía, en quien empezaba a convertir yo, en una persona prácticamente que ya no, me acuerdo que a veces cuando trabajaba, porque empecé a trabajar, ya no conseguía trabajo solamente donde tengo, llegué hasta a llegar a lavar platos. Después de haber tenido un puesto Ajá, a lavar platos. profesionista, Porque yo empezaste a sentía, lavar ajá, platos. porque yo me llegué a creer esta idea de que ya no tenía la capacidad yo de ser lo que era. De volver a Ajá, tener una entonces dije, posición bueno, igual. pero también ahora lo veo, conseguí trabajos que no me generaban responsabilidades para poder justificar seguir consumiendo. Seguías consumiendo cuando hacías Sí, sí, porque eso, nadie te va a cuestionar. ¿no? Todos andan igual que uno, güey, ¿sabes cómo?
Sí, claro. O sea, llegaba ahí prácticamente el conecte allá después, ya sabes que nos pagaban los sábados, llegaba el conecte que si cuánto querías y pues nada, yo veía mal, güey. Entonces, se me permitía porque realmente, desafortunadamente, vivimos en una sociedad donde es un mundo clasista, entonces ver a una persona que lava trastes no es válido, no vale, si me explico. Porque yo sentía esa parte, me acuerdo una vez que una de las meseras me dijo, ¿usted sabe contar? Pues yo, "Pues, güey, puedo empezar todo el pinche restaurante si quiero. Porque me veían a mí ahí, entonces, porque veían que andaba siempre mal, entonces, este güey no vale madre, si me explico. Porque yo me ofendía cuando me decían, este güey no sabe ni sabe leer, tú le estás pidiendo que lea las notas. Y yo volteaba, güey, no mames. ¿Por qué? Porque me veían a mí físicamente que estaba completamente destrozado, güey. Yo sentía que me veía igual que antes. Sí, no te dabas No, cuenta no, que tenías un ajá. problema de adicción en ese entonces, Ajá. o ya tenías Yo una ya estaba noción grave, de que pero tenías una... mi dismorfia no me permitía a mí, darme cuenta de mi físico que había cambiado de tu completamente. estado, de No, tu yo sentía todo. que me veía bien, sentía que me estaba enflacando, pero yo decía, pues estoy flaco, güey, nada más, pero me veo Siempre he sido igual. delgado. Sí, yo tenía Ajá. un ego que yo sentía que, güey, papacito por todos lados, ¿no? Entonces esta parte donde decía yo juraba y perjuraba eso. Ahora que veo fotos mías viejas, de hace un año, yo, güey, no mames, yo sentía que me veía muy bien y me va para la chingada. O sea, pero es por esta realidad que al menos yo como adicto me hice creer, güey, que tanto el mundo entero tenía problemas conmigo, que el mundo entero se había puesto de acuerdo para hacerle la vida imposible a Adrián y que le iban a poner retos y obstáculos para que no lograra. Yo te juro que no era consciente de esa creencia, pero yo sentía que así pasaba. Entonces era resentimiento con todo el mundo porque yo decía, es que yo sí nací para superar todos estos obstáculos porque quiere, o sea, como que era contra mía. Cuando me doy cuenta, ¿no? Que al final del día yo me ponía en esos contextos. O sea, al final, nadie en la vida quiere ser adicto, nadie tiene ese objetivo. ¿No? Cuando empiezo a quitar esta idea de que la adicción es una cuestión moral o la falta de moral, y me doy cuenta que es una enfermedad, que no todas las desarrollamos, bueno, que no todas las desarrollan, unos los desarrollamos, y me doy cuenta, ok, hay una razón por qué. Am, yo llegué a pesar 53 kilos. O sea, 53 kilos, güey. O sea, mido 1,77. No es No, una. no O sea, es... por más que me digas. O sea, eh, No es sano. no, me llegué a prostituir. Y lo dijeras tú, yo digo, no, güey, el pinche monumento. O sea, yo lo platicaba hace poco, ¿no? Al punto que yo no tenía a veces que comer y me iba al Hospital General a las 5 de la tarde, se ponen ahí los de los cristianos a regalar burritos y me ponía hasta a aplaudir con tal de recibir un burrito al final, güey. Porque no Hacer tenía sí, alabanzas. güey, o sea, alabanzas y yo, sin creer nada de eso, ¿sí me explico? Digo, de Sí, aquí el claro. o me iba al monumento cuando repartían pan y me iba a repartir, me iba a agarrar pan. Es lo que comía, güey. A veces nomás tenía para comprar 1 kilo de tortillas y lo comía, pero juntaba para el Para consumo. consumir. Ajá. Vivías entonces en ese tiempo para consumir. Ajá, o sea, Todo el dinero que generabas se ajá, iba a la a la sustancia sustancia. y tratabas de comer Lo mínimo. lo mínimo o gratis Ajá, para poder todo ajá. juntar y Sí, de hecho, por ejemplo, yo me acuerdo decía, si me compro bueno, digamos, la cantidad que yo pagaba donde yo la compraba en 300 pesos costaba el gramo. Sé que ahí puede costar más caro. Ah, porque yo empecé comprando la sustancia en El Paso, güey. Yo cuando empecé a consumir, yo cruzaba El Paso porque dice yo aquí no veo en ningún lugar esos que dicen, yo nunca llegué a un punto. Eso ok, sí, hasta digno el joven, el señor. Porque yo me iba al Paso y me acuerdo cuando viajaba yo, cuando yo venía de un viaje, yo le hablaba, por ejemplo, yo siempre viajaba por Continental, y entonces me llegaba a Houston y en Houston le decía a mi conecta en El Paso, voy a llegar al aeropuerto, pasa por mí, ya sabes lo que quiero. El güey llegaba conmigo al aeropuerto, güey, me traía aquí al puente y yo vivía cerca de ahí, entonces yo agarraba y hacía un taxi. Cuando ya había Uber, pues agarraba el Uber para acá, pero compraba la sustancia yo allá, güey. Yo no la compraba aquí. pero tú en ese entonces Tenía, todavía sí, sí podía. trabajabas en tu Sí, sí. empresa. Ajá. Ya después cuando empiezo ya no me completaba para ese tipo ya no podía comprar, digamos, el de buena calidad, digamos, ¿no? Ya compraba lo que hubiera. Es cuando empiezo a hacer, o sea, empiezo a prostituirme. Porque eso sí, yo sí, afortunadamente nunca, ¿cómo a robar, güey? Se van a reír de mí si quiero robar. Si yo asaltar a alguien, se van a reír de mí, güey. O sea, no tengo esa, esta
no tengo esa capacidad. Entonces lo que hacía yo, prostituirme para poder adquirir dinero y poder yo comprar sustancia. Entonces, el yo creer constantemente que iba a poder dejarlo cuando yo quería todavía en ese momento. Busco ayuda. Le hablé a un amigo mío con el cual trabajamos. Le dije, ¿sabes qué, güey? Necesito buscar una clínica porque no estoy pudiendo solo. Yo pensando que nada más es entrar, me van a dar la fórmula y como soy muy inteligente, voy a resolver el problema. La fórmula la voy a aprender, pero sí, tiene que ser una clínica donde no hablen de religión ni de Dios. Una clínica, imagínate nada más, no tenía ni un centavo, güey. Y las únicas, realmente lo que te pueden dar es, te pueden becar es una clínica que sea religiosa, ¿sí me explico? Pues una como, Sí. yo quería una, O un anexo. ajá, a un anexo, o quería una clínica psicoterapéutica. O sea, yo decía, con terapeutas, psiquiatras, güey, mi pinche nivel de alucín que traía, güey, yo afortunadamente conseguí eso. O sea, yo digo que no tengo privilegio, tengo un chingo, o sea, o sea, me puse a investigar, vine aquí a una asociación que se llama Compañeros y pregunté si sabían, sí, hay unas clínicas, se llaman CIJ, pido información, Centro de Integración Integración Juvenil, Juvenil. que está ahí por el Cerecito. Hay Y en todo México, ¿no? sí, en todo el México hay, no en todas partes hay el modo residencial, donde te internas, ¿Qué es eso, modo cuando residencial? vas y te internas. Cuando estás ahí, Sí, porque que le ahí llaman residente. duermes, ahí te quedas. Ok, porque Ahora hay con ambulatorio también ajá, en otros el lados. lenguaje Ok. inclusivo, el lenguaje no, por digo correcto, se dice residentes, o sea, somos residentes. Me da risa ahorita porque como somos tan sensibles que no podemos decir que no, somos residentes, o sea, bueno, manches, si me fuera hotel. Entonces, pero esa es mi enfermedad, ¿no? Entonces, yo hablo, me dicen que sí, me hacen un estudio socioeconómico, me becan y no tengo que pagar un centavo. Cabe señalar que en ese momento ya no tenía nada. Yo llegué a vivir y no lo digo como que esta parte donde, con vergüenza. Yo vivía en un cuarto, literalmente está más chico que el estudio güey, en la mitad y el baño incluido, donde el techo era de lámina, pero no tenía, o sea, era la lámina directamente. O sea, estaban las vigas y no tenían resane, o sea, resane sí, se veía la luz. Entonces, sí, hacía polvaderas y lo veía allá por atrás del aeropuerto. Hacía polvaderas, güey, y yo hace cuenta que yo dormía afuera, o sea, llegaba y tiradero de tierra, pero, o sea, y no lo digo, o sea, y aún así yo decía, yo puedo salir de esto solo. Entonces, cuando consigo 6J, lo hago porque ya no tenía, ya perdido mi trabajo que tenía ahí, no me dan trabajo otra vez ya, me veían muy mal. Entonces, agarró pidió información, me acuerdo que me interné en un 7 de diciembre del 2022 Del centro. 2022. Dentro del 22 centro. Días antes, la tía con la que yo había vivido en Estados Unidos muere. Muere, creo que mejor si yo entré un martes, ella muere el sábado. Entonces, me hablan y me dicen, ¿sabes qué? No sé si te avisaron o no, pero tu tía murió de cáncer. Mi abuela, que me crió, también murió de cáncer cuando tenía 13 años. Entonces, las dos mujeres con las que, digamos, me rescataron ya estaban muertas. Entonces entró en esta idea de que me voy a en la madre ahorita, o mejor me interno, A lo ¿no? mejor te Ajá. alivianas. Entonces, me espero. Ellas dos te criaron. Ajá, sí, pues una me crió, muere, pasa lo que pasó con mi abuso, mis papás pues no me creen o me culpan a mí, y ella, mi tía, me rescata prácticamente. Entonces, para mí era una mujer la cual me sacó de un lugar donde no quería estar, me dio estudios, diga, porque no tuve que pagar nada cuando estando allá, pues me mantenía mi tía y mi tío. Entonces me dan esta oportunidad, la cual me llevó a donde me llevó, ¿sí me explico? Entonces, Claro. cuando ahora me doy cuenta que no lo logré todo solo yo, güey. O sea, yo siempre decía, es que yo logré todo eso. No, güey. O sea, es imposible. Ahora reconozco que siempre hubo personas que de una manera u otra vieron en mí un potencial y me ayudaron, me ofrecieron, me dieron herramientas, me dieron apoyo, y a mí se me olvidaba reconocer esa parte. Porque dice, no, es que yo soy chingón y yo logré todo esto solo sin necesidad que me ayudara nadie. No, güey, hubo muchas personas que me ayudaron todo el tiempo, hasta el día de hoy todavía, güey. Entonces, esta parte para mí, darme cuenta de eso ha sido bien cabrón, porque para una persona que siempre le dijeron que no podía hacer eso y lo hacía las cosas, alimentaba mi ego y mi soberbia. Chingo, ¿cómo que no? Lo puedo hacer. Cuando entré a posiciones en la maquila donde decían, no, usted no, porque
pues no le van a hacer caso a los jóvenes, los chavos allí, véase, o sea, como que siempre insinuando que Con porque... limitantes. Ajá, limitantes por mi homosexualidad, que no iba a poder. Y cuando me daban la oportunidad, lo hacía mejor que los demás. ¿No que no? Y es algo que ahora me reconozco, no desde la soberbia, pero hubo proyectos que se lograron en la empresa que se decían que eran imposibles. Pero no lo logré solo, güey. Tenía un equipo de trabajo que, bien o mal, no mal, supe seleccionar. ¿Se explico? Y que también ellos aportaron muchísimo en mi trabajo, porque darme cuenta que sin mi equipo yo no hubiera logrado eso. O sea, al final del día ellos hicieron el trabajo, nada más prácticamente la planeación, todo lo hacía yo, pero la ejecución del proyecto, como se hacían, lo hacían ellos, el esfuerzo, el trabajo, las horas, las matadas de horas. Sí, yo viajaba por todos lados, pero pues, güey, ellos se sacrificaban a su familia también. Yo era soltero, no tenía compromisos. Y llevarme a una persona casada durante 6 meses fuera de su esposa a Argentina, pues era y luego enojarme con él porque la esposa no lo dejaba. Pues, güey, está trabajando, déjalo en paz, no está haciendo nada. Sacrificaban su vida, ¿sí me explico? Y yo decir, el chingón soy yo. No, güey. O sea, mis proyectos que se lograron no fueron porque yo dije o se hizo, porque hay un equipo de trabajo que el cual estuvo Detrás de dispuesto todo. a sacrificar también sus vidas. Por Claro. sus intereses propios también va, pero no fue solo. Entonces, para mí ha sido un viaje al cual ahora le agradezco mucho a Dios que me ha permitido ir viviendo hasta el día de hoy nada más. Ok. Porque lo de esto de creer Dios es nuevo para mí. Yo llego ¿Dónde después, bueno, conociste a Dios? después de que me interno, salgo de CJ, sigo recayendo por mucho tiempo. Conocí eh, en un grupo de ayuda mutua. Digo esto porque por la cuestión de quiero mantener esta parte de Sí, las tradiciones. Este, pero me acuerdo que ya había conocido yo esta asociación anteriormente, en el 2020, en plena pandemia, pero no me quedaba porque veía que hablaban de Dios y dije, no, no aquí es no, lo no tuyo. pertenezco. Pero cada vez que regresaba, yo regresaba peor y la gente que estaba ahí, que me recordaba, estaba bien o estaba mejor que yo. Entonces cada vez que yo iba y regresaba, yo regresaba peor y yo estaba mejor. Dije, aquí hay una fórmula, no sé qué sea. Entonces mi curiosidad me llevó de regresar al grupo ya después de prácticamente iba a quedar en la calle. Ya no tenía para pagar nada y me acuerdo que andaba buscando un refugio. Eso fue hace un año. eh, para el 28 de febrero del año pasado, yo estaba a punto de quedarme ya en la calle, entonces ya me han dicho que tenía que pagar la renta o me iba a salir. Entonces me dio la oportunidad de pagar, de dejarme entrar a sacar cosas para vender, pero ya estaba cerrado el departamento. Entonces yo tenía que ir a un refugio. Entonces eh, empiezo a ir ese día, me acuerdo perfectamente, el 1 de marzo del 2024. eh, Pasa una persona con la cual nunca había consumido yo con esta persona, pero que sabíamos que consumían, pues todos se saben ahí, desmadre, donde cuando estás en ese ambiente, sabes quién consume esa sustancia, Sí, ¿no? claro. Se nota. Entonces me ofreció que si quería consumir, dije, no, no, gracias. Me acuerdo que le digo que no, y yo estaba vendiendo, me acuerdo que mi refrigerador, unas botas, ropa, y estaba fuera de mi casa, aquí en la calle, vendiendo cosas a ver qué sacaba. Y me habla un amigo y me dice, ¿dónde estás? Aquí en mi departamento. Él había firmado como aval para, Para cuando la renté ahí. renta del Entonces obviamente departamento. le hablaban para decir, ¿sabes qué? Lo vamos a sacar porque no está pagando. Ok. Entonces, él le habla a otro amigo mío, al cual prácticamente es como mi hermano. Ese güey no me hablaba, ya tenía tiempo sin hablarme porque vio que después de que salí J no me compuse, me deja de hablar. Entonces, me dice, ¿sabes qué? Me habló este güey. Le dije que lo que estaba pasando, me dijo, te va a mandar para la renta y para algo de dinero para comer. Hijo de su puta madre. Cuando, si yo le hubiera dicho que sí a ese güey para ir a drogarme, esa llamada hubiera entrado y yo no le hubiera contestado. Yo no hubiera contestado esa llamada. Hubiera estado ya, no sé dónde chingados, drogándome. Es cuando me doy cuenta que, ahí dije, aquí hay una señal, no sé de qué, güey. Entonces, dije, sí, está bien. Me acuerdo que me lo depositó, me fui al banco en chinga, porque en ese tiempo tenía un teléfono esos de botones, no podía transferir. Ujú. Entonces, fue al banco, sacó el dinero, voy y le entrego el dinero a la señora de la renta, voy y compro mandado. Eso fue el viernes y el domingo llegó al grupo, el 3 de marzo.
Dije, no sé qué es lo que tengo que hacer, pero tengo que hacer algo diferente a lo que estaba haciendo en ese momento. Y me acordé de mi metodología, de decir, no puedes esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Dije, ¿por qué lo aplico a los procesos y no lo aplico a mi vida? Entonces simplemente dije, lo voy a aplicar lo que sé. Cuando digo, no perdí todo porque tenía ese conocimiento. Que a lo mejor muchas veces es algo básico, pero no, realmente a veces te das cuenta, eres tan aferrado que quieres cambiar el mundo haciendo lo mismo y esperas que todo cambie. Pues no, así no sucede. Para mí la definición de la locura, güey. Creer que voy a hacer lo mismo y tener resultados diferentes, pues eso es imposible. Entonces darme cuenta de eso, me empezó a ir al grupo y obviamente, pues es como que viene otra vez este güey, no se va a quedar. Y me acuerdo que, pues me voy quedando poco a poco. Empiezo a ir todos los días, luego empiezo a ir en las tardes también. Y am, no sé en qué momento empiezo a sentir esta conexión con, con los testimonios de las personas, compañeros y compañeras. Como que empiezo a darme cuenta de que no soy tan especial y no soy el único que trae este problema. Y que a pesar de que no conozco a las personas, nunca nos habíamos visto en la vida, había historias que se conectaban con mi historia. Te identificabas. Ajá. Para mí, lo más, y lo dije ahorita en la mañana, ¿no? Para mí, uno de los regalos más grandes que he tenido desde que entré al grupo es uno de descubrir a Dios. Y digo descubrir yo porque yo no había una noción. Y no era que yo era la persona que te decía cuestiones con datos, güey. No puedes existir Dios por esto, por esto, por esto, por esto. Me burlaba de la gente que creía en Dios. ¿Eras ateo Era o ateo. agnóstico? No, era ateo completamente. Eras ateo. Si yo decía, no hay manera de que compruebes que Dios existe. El agnóstico es aquel que hasta que me lo demuestres, ¿no? Sí, El que él ateo no es sabe si existe o no existe. Ajá. El ateo es el que que tiene certeza de que no certeza. existe. Yo tenía certeza que no existía. Y lo he Ok. dicho en situaciones en las cuales yo me puse en situaciones de peligro donde tuve la pistola en la cabeza y yo logré salir de eso. Digo, ahorita logré, pero no fui yo. Y luego yo decía, güey, soy buenísimo para las negociaciones. O sea, ni en ese momento, mucha gente, no, el ateo yo era, decía, yo, de aquí me voy a salir porque puedo salir. Dijo, vete pues a la chingada, no te vas a hacer nada. Y yo decía, eh, soy bien chingón para las negociaciones. Nunca pensaba que Dios había hecho eso. Ahora sé que Dios lo hizo. Pero en ese momento no. O sea, hay gente que dice, es ateo hasta que el avión se va a caer. No, güey, yo a veces en el avión y yo me acuerdo que decía, chingada madre, ¿cuándo me tocó una puerta para abrirla? Yo a veces tenía esos pensamientos intrusivos. Decía yo, quiero abrir la puerta. Y me tocó una vez un avión que tuvimos que aterrizar urgentemente. La gente iba cagada y yo iba como que agarré, yo me acuerdo que me puse mi teléfono en la bolsa, la cartera. Dije, "Ok, si se prende fuego, se va a prender el pantalón". O sea, yo pensaba cómo iban a encontrar mi cuerpo, güey. O sea, yo no pensaba en eso, porque yo sí realmente, y no, me da risa ahorita. Entonces, cuando ya estoy en el grupo, me voy dando cuenta poco a poco de esa conexión y me empiezo a dar cuenta de cómo empecé a juzgar a mis papás y empiezo a entenderlos. Que el entender no es justificar su comportamiento, obviamente no es el hacer eso a un hijo, pues no está bien, ¿verdad? Pero empiezo a entender por qué lo hicieron, ¿no? Estamos hablando de un pueblo donde prácticamente, a mí me dijeron que no podía decir nada, ¿no? Que tenía que quedarme callado. Tengo que entender a mi papá y mi mamá que viven en un pueblo en el cual obviamente van a ser juzgados ellos primero por la sociedad, ¿sí me explico? Y que de cierta manera al gay pues lo iban a justificar. Ah, pues sí, güey, es gay, no pasa nada. Porque eso fue lo que se hizo. Al final, Pero ¿verdad? eras un niño. Sí, yo sé, pero en la sociedad muchas veces pasa eso. Y lo veo todavía ahorita, ¿no? Cuando tú ves, es algo que eso todavía me genera mucho conflicto. Ves un video, por ejemplo, de un adolescente de 14, 15 años que está bailando de manera afeminada. Vas a los comentarios, güey. Y los comentarios que hacen son comentarios de un niño, güey. De güeyes a un niño. Diciendo, ese niño se ve qué. Y hacen el comentario, güey. Es un niño de 14 años, güey. Entonces, eso normaliza y la gente que está enferma realmente siente que es un pase para poder hacer algo. ¿Sí explico? Porque es una normalización que tenemos muy grande del que vemos, y eso a lo mejor es donde mucha gente a lo mejor no coincide conmigo. Cuando ves la cuestión de la mujer como un objeto sexual o todo lo que representa lo femenino, ¿sí explico? También aplica, por ejemplo, para las personas que son femeninas. Mucha gente perversa dice, a este niño le gusta de chiquito, porque Ujú. sexualizamos la feminidad o el afeminado al niño afeminado,
Cuando simplemente se comporta de una manera afeminada, más significa que sea sexualmente activo, ¿sí me explico? Porque creemos esa idea de que, es que es gay, y seguro, es lo que pasa por la mente de la gente. Y lo sé porque me puse a investigar muchas veces sobre eso, por qué hace pasa eso tan frecuente, por qué es tan aceptable, por qué se justifica. Porque creemos que porque es afeminado, es una persona activamente sexual, no importa la edad que tenga. Y lo hace, es que seguro no la grita, ¿cómo dicen? No la grita, la reclama o hacen una frase. Sí. Entonces, es una frase muy simple que mucha gente dice que es muy simple, pero para la gente que está enferma, lo toma como puedo hacerlo entonces. A lo mejor para ti no, otra persona no, pero una persona enferma en la cabeza va a sentir que tiene el derecho a, Tiene la porque lo libertad. está reclamando, lo está pidiendo, lo está exigiendo, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué fue lo que a mí se me dijo? Cuando pasaba lo del abuso, a mí me hacían sentir que debido a mi condición, digamos entre comillas, yo provocaba eso en ellos. Porque no fue uno, fueron varios, desde los 6 a los 15 años. Entonces, yo nunca dije nada porque siempre me hicieron, del principio me dijeron, si dices algo, tu papá una chinga te va a poner porque no le gustan los putos. Entonces yo tenía miedo que se enteraran de lo que estaba pasando y ese acondicionamiento es que yo soy el culpable de lo que está pasando. Entonces yo crezco con esta idea y por eso ese resentimiento que tengo todo el tiempo, ¿se me explico? Y esta ira que tengo hacia mi papá, hacia mi mamá, porque les exigía que no me protegieron y cuando salió toda la luz, ¿verdad? Que pasó lo que pasó, mi mamá y mi papá sintieron que yo era el culpable, porque dentro del contexto social que se vivía, eso se asume que debe ser así. ¿Sí me explico? Que no es válido, pero ahora lo entiendo por qué lo pensaban de esa manera. Entonces, para mí, mi papá es huérfano. Mi papá no tuvo mamá y papá. Su mamá se murió a los 9 años, siempre estuvo de casa en casa, vivió casi en la calle. Mi mamá venía de una familia bien, con hija única, todo le dieron. Entonces, cuando empiezo a comprender a mi papá, del por qué a lo mejor mi papá es como es decir, a nadie le enseña a ser papá, a ninguno de mis padres no. Nadie aprende, o nadie, nomás que a prueba de error, ¿no? O sea, no hay manera de que tú digas, aunque vas a terapia, lo que tú quieras, cuando viene el niño no sabes. Yo no sé qué es lo que tener hijos, nunca lo vas a ver. Pero yo lo juzgaba como que este hijo dañado, ¿no? Entonces, ahora cuando comprendo la vida de mi papá, y ahorita que estaba en la mañana platicando sobre esto, mi papá, por ejemplo, no tuvo nada y tuvo todo cuando conocí a mi mamá. Le dieron todo, mi abuela les dio todo, casa, negocio, todo, para que mi mamá no batallara, pues les dio todo, ¿no? Sin responsabilidades prácticamente. Entonces, pues, siguen siendo novios, güey, prácticamente, sin responsabilidades. Siempre hay quien nos cuidara a nosotros, siempre había eso. Entonces, cuando mi papá bueno, le platicaba ahorita, ¿no? Se descomponía algo, lo quería reparar. Y yo me burlaba de él porque no sabía hacer nada. No sabía ni cambiar, no sabía ni manejar antes de conocer a mi mamá. Entonces, mi mamá lo enseñó a manejar. Mi abuelo le enseñó a manejar. Entonces, imagínate yo burlarme de mi papá porque no sabía manejar bien. Cuando yo aprendí a manejar desde los 9 años, pues en un rancho, te dan la troca y andas en el rancho, ¿sí me explico? Y yo estuve mejor que mi papá, que yo estuve a cambiar el aceite porque, no sé, aprendí con mi abuelo, lo que tú quieras. A burlarme de él era mi manera como que decir, tú eres tan macho y no sabes hacer esto. Entonces, mi papá lo quería hacer conmigo y yo me burlaba de él. Era su manera, ahora lo veo así, su manera de tratar de conectarse conmigo y yo en vez de aceptar, de entenderlo, o sea, no, tú no sabes hacer nada, es un pendejo. Mi ira, ¿no? ¿Sí me explico? Porque me rechazaba porque no sabía jugar béisbol yo. Entonces él quería conectarse conmigo en otro lado y yo no lo aceptaba, me enojaba. Entonces su manera de mostrar su cariño, sin saber él, a lo mejor él quería que yo le enseñara o le dijera cómo, ¿se me explico? Todavía de grande. ¿Cómo es posible que seas tan hombrecito y no sabes manejar, o sea, cambiar el aceite? Las bujías se hacen así, cambiar las bujías se hacen, porque yo aprendí a hacer eso Yo aprendí a hacer eso para poderle reprochar a mi papá que yo sabía hacer eso y él no. Entonces, cuando una vez que me habló, me dice, mamá, oye, tu papá cambió las bujías y los cables y el carro no está tiemble y tiemble. Dije, este pendejo. No sabe que el cable se cambia uno por uno, o sea, no. Y ahí voy y le digo esas cosas. En vez de decir, papá, no, porque era mi ego, mi soberbia, de hacerle ver a mi papá que era un pendejo y que era más hombre que él, por la ira que traía acumulada. Entonces, ahora lo entiendo. Entonces, esta parte que yo empiezo a sanar relación con mi papá fue por medio
del programa y de mi terapia, que yo llevo terapia psicológica también, ¿verdad? Ya la puedo pagar. Entonces, esta parte donde veo a mi papá, ya lo veo como empiezo a ver al niño, a mi papá, lo que puede haber sufrido, güey, cuando su mamá muere a los 9 años, vivir en la calle. Yo no sé qué vivir en la calle a los 13, 14, a mí, güey, lo que me pasó estando con familia. Lo imaginaba lo que puede haberle pasado a mi papá, ¿sí explico? Se empieza a entender a mi papá de dónde viene. Y aun cuando mi papá a lo mejor y yo no tenemos una relación por una razón u otra, al menos yo ya sané esa parte mía. Y entiendo el por qué el otorgar perdón. Yo no sabía por qué, ay, chicos, pero es esa parte, ¿no? De que no tengo que tener a la persona para perdonar a la persona. Y lo empecé yo también a tomar responsabilidad de los daños que yo hice, ¿no? O sea, los daños que yo hice a personas, eh, entender esa parte de hacerme responsable de eso, ah, para mí ha sido algo que si lo veo en mis ojos de hace más de un año, me hubiera dado en la madre, porque hubiera sentido la culpa. Entonces empiezo a entender que la culpa y la responsabilidad son cosas diferentes. La culpa es esa cosa que te dicen que debes de recibir un castigo, una penitencia, llevarte la piedra encima de ti y eso no te hace responsable. Porque hay gente que es culpable y nomás lo que aprendo a hacer es a sentirme, a conmiserarme, ¿no? A decir, ténganme lástima, a pesar de todo lo que hago, me pego, me castigo, me latigo, ¿no? ¿Se explico? Pero no me hago responsable de mis actos. Porque sigo culpando a todos y a nada, en vez de hacerme responsable. Entonces, entender esa parte de la diferencia entre culpa y responsabilidad es yo no tengo la culpa de lo que me pasó de niño, lo que me pasó de adolescente. Además, ni siquiera de ser adicto, pero soy responsable de lo que hago con eso. De tomar una decisión si quiero sanar o no sanar. Y es donde me doy cuenta que si no hubiera sido por el programa, no hubiera sido por mi terapia, yo estaría, es más, no estaría ni vivo. Porque ahora entiendo que la adicción me salvó la vida. Es algo bien extraño cuando digo eso, porque es como que sí, güey, porque con todo lo que tenía, escuchamos mucho esto, ¿no? Hay gente que dice, güey, tenía todo y se mató. Yo tenía todo, güey. Y la pensaba, como decía ahorita, a veces quería abrir la puerta del avión para morirme, ¿se explico? Porque nada me llenaba, güey. Era un vacío tan grande que lo que hizo la adicción fue suspenderme, güey. O sea, aliviarme ese dolor que traía, esa ira que traía y fugarme en la droga que me hice mucho daño. Pero si no hubiera sido por eso, güey, no estaría aquí ahorita sentado, güey, platicando contigo y agradecido con Dios que estoy vivo, güey. Porque antes no le hubiera agradecido a Dios absolutamente nada, güey. Yo no creía en Dios, güey. Y es cuando me doy cuenta que a veces enfocarme en las cosas negativas, decir, güey, estoy vivo, tengo 2 pies, tengo 2 manos, puedo hablar, puedo pensar, puedo ver, puedo... Y ponerme a renegar porque hace calor, hace frío, o tal pinche aire bien, entra a tierra a mi casa, güey. Que son... Pero antes yo me enojaba y lo usaba como excusa para consumir. Y ahora digo, güey, pero estoy vivo. Entonces, ahora le agradezco a Dios cada momento, güey. Cada momento. Porque hasta el que para mí, la violación tuve una violación, fue abuso sexual. Yo digo abuso porque fue como que el grooming, ¿no? Lo que le llaman el grooming, ¿no? Pero tuve una violación física, violenta. Que es la que más me afectó al final. Fue a los 15 años, que fue la que detonó que mi papá se dieron cuenta. Porque fue agresiva la violación. Entonces, le agradezco esa violación a Dios y voy a decir por qué. Si yo no hubiera tenido esa violación, yo a lo mejor hubiera continuado una vida promiscua porque ¿sí me explico? Entonces esa violación me permitió a mí detenerme, enojarme con la vida, reprimir mi sexualidad, reprimir el sexo y no ser, sí, porque una persona realmente cuando pasa por situaciones violentas de niño, es muy normal que se genere una promiscuidad, ¿sí me explico? Prostitución, drogas a muy temprana edad. Sí. La violación a mí esa me permitió bloquear todo lo que había pasado. Me voy a Estados Unidos, aprendo inglés. Si no hubiera sido esa violación, güey, no nunca me hubiera a Estados Unidos yo. Eso fue lo que detonó irme a Estados Unidos. Y que me dio una vida diferente. Y que después no sané, ¿verdad? Pero cuando digo eso, mucha gente, güey, no mames, güey. No, sí, yo sí. Porque por eso es que yo digo que
Mucha gente, y lo ves en muchas historias de personas, ¿no? Que empiezan la prostitución muy joven, empiezan a drogarse muy joven para anestesiar ese dolor de los abusos, ¿no? Pero como fue tan violenta, Tú que mi hiciste lo cerebro contrario, quisiste superarte. se desasoció, bloqueó el resentimiento, eso es lo que había pasado, y empieza Adrián de decir, puedo hacer cosas diferentes. Yo sí creo realmente que si no hubiera pasado eso, yo hubiera empezado a buscar, pues ya, o sea, lo que hice a los 35 años, lo que lo he hecho a los 15 y 6 años, y nunca había llegado a hacer lo que hice. Que es cuando me doy cuenta que no perdí todo, perdí bienes nada más. Porque tengo esa experiencia si explico, de vida, que me puede ayudar a decir, bueno, es que puedo vivir sin sustancia. Vivía en ira y resentimiento, pero sé lo que es vivir sin sustancia. Ahora nada más es quitarle el resentimiento y sanar mi vida y tener esa parte mía. Y lo más se lo debo a Dios y nada más. Entonces entiendo esta parte donde que le agradezco a Dios todo, güey. Todo. No puedo renegar de mi pasado, porque renegar de mi pasado es no querer estar en mi presente. Porque mi presente el día de hoy es gracias a ese pasado. Bueno, malo y feo. Todo. Entonces, para mí ha sido una experiencia muy grande y le agradezco a Dios todos los días esto, güey. La verdad, para mí sí ha sido, es algo que no, que antes, pues sí, o sea, estaba enojado. Tú me conociste cuando recién llegué. No hablaba nomás que mi papá no me quería, mi mamá no me quería. Hablaba de las riquezas que tenía muchas veces, o sea, me enfocaba mucho en eso. Y cuando de repente me pongo a pensar, ya no hablo, a veces me incomodo cuando la gente habla así de sus papás, cosa que yo, ¿por qué me incomoda? Porque yo ya tengo, así me explico, y los juzgo, que está mal juzgar, pero a veces digo, no hables así de tu papá y tu mamá, no los entiendes. Entonces, y comprender que entender no es justificar, es muy Es diferente, aceptar. es aceptar, es saber que no todo lo sé y que los contextos míos, aun cuando tengo cinco, somos cinco, soy el mayor de cinco, ah, tuvimos los mismos papás, los cinco. Yo no puedo exigir a mis hermanos que me vean a mi papá como lo veo yo, porque son contextos diferentes, historias diferentes, aún siendo hermanos, momentos diferentes. Yo no puedo enojarme con mis hermanos porque no sienten lo que siento por mi papá. Es imposible, güey, porque mi papá fue diferente con mis hermanos y mis hermanas. El simplemente hecho el otro día que fui al Oxxo, era una persona enfrente de mí y estaba enojadísima porque las cajas estaban hasta la madre. Y luego me dice, ¿no está enojado usted o qué? Dije, no sé, porque no sé lo que está pasando en su cabeza. No sé si le pasa algo al joven. No sé si lo limita algo. Entonces, darme cuenta de eso, güey. ¿Por qué me enojaría por algo que no puedo controlar, güey? Voy enojado toda la pinche vida por todo el mundo, güey. Es que los cajeros, sí, pero no sabes si tiene limitante en el sistema y no puede manejar. O sea, aunque sea una excusa, tú no sabes si el sistema está. ¿Sí explico? Entonces me pongo a poner, me pongo en su lugar y digo, güey, no mames. No, pero entonces no me enojo. Me mira el día, aunque me enoje y le grita al pobre cajero o cajera, pues el güey va a seguir existiendo, ¿no? Y no va a acelerar el proceso. No va a cambiar absolutamente nada. Pero yo me voy enojado y frustrado porque no me hizo caso y no me cobraron antes que los demás. O porque tarda tanto en... Sí, esos detalles bien pequeños que yo los hacía inmensos. Y lo decía yo me enojaba por el pinche sol. Porque me quemaba el sol. Y luego me puse a pensar, güey, no. O sea, el sol, o sea, el sol existe desde antes que yo existiera, güey. Va a seguir existiendo a muchos después que yo, ¿sí me explico? Después, sí. Millones de años. O sea, digo, güey, si eres tan ateo, acuérdate que el sol existía hace millones y millones de años, güey. Y mejor porque el sol me quema. Pues simplemente ponte bloqueador, ponte algo en la cabeza o disfrútalo. Y ahora esa parte del calor, güey, que digo, yo odiaba el calor, decía yo soy team frío, decía, soy team frío, güey. A mí ponme el frío y donde quiera soy feliz con el frío. Y mi humor cambiaba acorde al clima, güey. Entonces, imagínate nada más darle el poder a algo que yo no puedo controlar. Darle el Vivías poder a una expectativa Ajá, de circunstancias, de un cúmulo de circunstancias para poder ajá, sobrellevar el día y dependiendo de esas circunstancias tú ya sabías si ibas a estar de buenas o de malas. ajá. Sí, o sea, decir, hoy hace calor, voy a andar de malas todo el pinche día. Con Con dependencias. dependencia emocional a algo, al clima, güey. O sea, dices tú, fíjate o sea, me sentía tan grande y darme cuenta que soy tan pequeño porque le otorgo todo mi poder, toda mi existencia se lo otorgaba al clima. Oye, va a llover, qué padre, siento feliz. O va a ser sol, puta madre. Va a ser tierra, enojarme por eso. Digo, no, pues, no puedo evitar que haga polvaderas, güey.
Es decir, acepto que tenemos, fíjate, yo digo ahora, acepto que podemos vivir, vivo yo ahorita, hay gente, y soy empático, digo, con esta empatía a veces digo yo, cuando ves videos de cosas y dices tú, ay, bueno, es que esa es cuando empiezo a darme cuenta de la relatividad de las cosas, ¿no? Es decir, yo quejándome de que hace un calorón, puta madre, güey, ¿se me explico? Y acordarme que yo estuve durmiendo a veces en tapias, güey, con un chingo de frío. Y quejarme porque tengo calor ahorita. Se me olvida. Y no nomás yo, hay mucha gente así. Entonces, debo recordarme, güey, esa parte. De que no saca la comida. Me comía tortillas de maíz, güey, iba a comprar 1 kilo. Y luego los freía y echaba sal para saber que supieran mejor. Y me comía güey, quejarme porque, pues caliento en el microondas. Pero llegué a ese punto de acordarme de que me voy a quejar porque no llegó la hamburguesa bien en el Uber Eats. Güey, antes no podía ni comer una pinche hamburguesa, güey. Entonces, recordar mi realidad, güey, es agradecer, güey, lo que tengo. Y dejarme de quejar por lo que no tengo. Porque vivir en esa necesidad de buscar y decir, bueno, ya tuve todo. Y ni así me lleno. No significa que no tenga ambiciones, porque tengo ambiciones, pero ya no estoy obsesionado con esa necesidad de cumplir con ciertas cosas que debo de tener. Que tengo que tener el coche, que tengo que tener la casa aquí, que tengo que tener la ropa esta. Ya no. Porque es lo que era. Yo era una apariencia andando ante todos. O sea, que todavía tengo eso, pero ya no me caso con esa idea de tener siempre eso. Claro. Y por ejemplo, retomando un poco la parte de las adicciones, Adrián, ¿qué has hecho diferente en este proceso que te ha funcionado a los anteriores intentos? ¿Qué crees que cambió? ¿O qué crees que influyó? En mi caso, es aceptar eso que no puedo solo. De que es una enfermedad, porque es una enfermedad, de que nada más yo me puedo diagnosticar. Es la única enfermedad de todas las enfermedades que existen, porque es una enfermedad, este, mental, y muchos la llaman espiritual y emocional. Te afectan tus emociones y la espiritualidad que tengas. Es la única enfermedad que tú decides qué tanto quieres curarte, entre comillas, ¿no? Porque si te da cáncer, pues entonces dependes de médicos, dependes de medicamentos y depende mucho también de ti, ¿no? De tratar de cambiar, porque también el ánimo cambia como los medicamentos, ¿no? Pero si te da gripe, pues tomas medicamentos. Todo lo demás, ¿se lo explico? Pero aquí yo, entregándoselo a Dios, ¿verdad? Y decir, el día de hoy no quiero consumir, no requiero de un medicamento. O sea, hay gente que sí, porque ya quedamos todos mal. Afortunadamente yo no quedé tan mal porque no requiero de medicamento psiquiátrico. Pero me refiero a que lo que yo empecé a darme cuenta es, empecé al grupo al que voy todos los días. Retomé mi terapia grupal en CJ que voy todos los viernes. Y empecé a escuchar. Porque suelo hablar muchísimo. Pero ya no desde la imposición, tratar de decir, es que así debe ser. O déjame decirte lo que estoy haciendo. No, desde nomás practicando escuchando a mis compañeros, me di cuenta que, como decía hace rato, no era el único que tenía este problema. Y aun cuando tenemos contextos diferentes, el núcleo de la historia, la razón por la cual consumimos todos es la misma. ¿Sí? Es el vacío que tenemos interno, esa sed de no entendemos de qué. Porque cuando conoces a personas adictas, yo conozco güeyes y mujeres que puta madre, o sea, con unas profesiones que yo me quedo corto, güey. O sea, güeyes, digo, güey, es cuando es otra cosa, ¿no? Cuando reconocí que el adicto, porque yo decía, no soy adicto, porque a pesar de que estaba casi en la calle, yo también me decía, pero tengo estudios. O sea, me quería agarrar de algo externo, Claro. o sea, un logro externo, pero nada interno. Todo tenía que ser como que, sí, güey, pero sé inglés y sí, todo era eso. Entonces, cuando me doy cuenta que el adicto no es el que es cualquier persona, como decías tú hace rato, y empiezo
esta parte de agradecer a Dios que estoy vivo. Porque para mí eso es clave. Para mí fue clave eso, darme cuenta de eso y como lo que fui cambiando. Cuando pongo en la balanza, es que hay gente que conocí dentro del consumo que ya no está. Gente que por circunstancias de enfermedades, de sobredosis, de seguridad, ya no están, güey. Que tenían menos o más tiempo. Y otra cosa que me pasó, el año pasado murió un amigo que conocí hace años. El güey no consumía nada. Bueno, nunca supe consumir algo, ¿no? Y nunca se vio. Ujú. Muere él, güey. Y me pongo a pensar yo, este güey vivía para cuidar a su mamá. Tenía buen trabajo. eh, y de repente veo en Facebook que murió. Y me puse a pensar yo, esta idea de aferrarme, de querer seguir viviendo en este sufrimiento y darme cuenta que la vida es, por más que me queje de ella, es vivirla, güey. No vivir, como dicen, no estar tratando de sobrevivir, es vivirla y sentirla. Porque me doy cuenta de que el dolor es inevitable e imprescindible. O sea, te va a pasar en cualquier momento. Puedes pegar, se muere alguien, pero vivir en el sufrimiento, güey, es opcional. El de decir yo vivir en el sufrimiento por algo que me pasó hace 20 años es opcional. El dolor es, vas para caminando, te pegas con algo, o alguien te pega, o se muere alguien, no lo puedes evitar, güey. Es Te va a doler. inevitable, en principio, pero el vivir en el sufrimiento es completamente opcional. Es cuando dije yo, ¿por qué decido yo vivir en sufrimiento? ¿Por qué decido vivir yo en el pasado? ¿Por qué decido yo vivir con esta necesidad de sentirme con ira, con dolor hacia los demás y hacia mí mismo? Es una decisión que yo hacía inconsciente al principio, porque es la manera en que el contexto en el que fui yo desarrollando mi vida, pero después ya cuando voy al grupo, voy a terapia, empecé a darme cuenta que lo estoy diciendo yo hacer así. Me doy cuenta de decir, yo decido estar enojado con las personas. Nadie me hace enojar. Yo decido que lo que tú digas me afecte a mí. Yo decido que si tú o haces una ofensa hacia mí, decido si me afecta, porque son palabras. Y me recuerdo mucho, si yo no sé chino, me ofenden en chino, no sé que me están ofendiendo. Entonces, cuando yo tomo la palabra y le doy el significado que yo quiera debido a mi contexto, yo decido enojarme, ofenderme, todo. Claro. Entonces, esa es la decisión que yo tomo de sufrir en algo que no me afecta. Algo que tú dices o piensas de mí, no debe afectarme a mí. Es la perspectiva de la Ajá. persona, no la realidad. Y me acuerdo mucho de mi abuela que me decía, la opinión de las personas, la opinión tuya, no, la opinión que tienen las personas sobre ti no te pertenece. Y yo decía, pues siga. Y la gente que es más feliz es la gente que le vale madre lo que piensan los demás. Y los criticamos, ¿no? Este güey, qué pinche ridículo. Pero al güey le vale madre lo que digas. Y entre más criticamos a las personas, es porque queremos ser como esas personas. O le tenemos envidia. Al menos yo, si veo un güey que anda ahí de repente como pinche ridículo haciendo esas cosas, yo quisiera ser ese güey. Pero no me atrevo. Porque tengo un montón de prejuicios y estigmas que no quiero hacer. Entonces cuando me doy cuenta, él es feliz, güey, ella es feliz haciendo eso, güey. Porque yo voy a decir cómo hacer su vida. Güey, mi pinche vida para la chingada. Yo estaba diciendo, güey, cómo hacer. No. Entonces es lo que yo, es lo más, cuando me fui dando cuenta de eso, de que yo era el que cargaba todo todo. Que nadie me había dicho que lo hiciera. Yo me adjudiqué toda esa culpa. Entonces, para mí, lo que he hecho diferente es mantenerme en mi grupo, aceptar que no puedo solo, obviamente reconocer que para mí un ser superior existe, eh, y aceptar mi vida así como es, güey, tal como es. Más allá de la sustancia, porque la sustancia para mí ya no es el problema, güey. Y eso se ve, o sea, mi problema son mis emociones, güey. Es mi, no saber gestionar el hecho de que si me enojo, me voy de enojo a ira, güey. Que si me voy de alegre a euforia.
que si me voy de sexo me voy a perversión, ¿sí me explico? Extremos. Extremos. O sea, y que la sustancia me ayudaba, porque yo decía muchas veces, es que yo no soy así cuando, cuando soy sobrio, yo no tengo esto. Porque hice un montón de cosas, güey, hice un desmadre con mi vida durante esos 9 años. Y dices, es que yo no soy así. No, sí soy así. Porque cuando yo, antes de consumir, yo decía, voy a consumir para hacer esto. O sea, yo utilizaba la sustancia para justificar mi comportamiento. Entonces, darme cuenta que mi problema no es la sustancia. La sustancia me ayudaba a anestesiar la culpa, por Era la ejemplo. punta del Ajá, iceberg, eso, pero sí, o sea, como dicen, hay males ajá, más es una, profundos. ajá, es un síntoma del problema. Sí, Porque hay gente que, es lo que digo yo, hay gente que es bien culera y no consume. Y yo al menos digo, bueno, sigo siendo un poco culero, pero trato de ser no tan culero como antes. pero eres consciente. Soy consciente. Hay gente que va por el mundo, siendo bien mala onda y no consume. Y digo, pues bueno, esa es su vida, ¿se explico? Pero al menos yo tengo esa conciencia y que trato de no ser el mismo, digo, De trato querer de, cambiarlo. ajá, sí, ajá, trato de cambiarlo y sobre todo de no avergonzarme de mis errores. Ok, Aún así sean vergonzosos para muchas personas. Y lo que dije hace rato, ¿no? Porque mi pasado es lo que me trajo el día de hoy ahorita. claro. Y eso es algo que cuando me doy cuenta de eso, cuando soy consciente de esa realidad y me acuerdo de las gentes que ya no están aquí, que ya no viven aquí, que no tienen un pie, que no ven, que se quedaron arriba, que tienen problemas de cirrosis, y yo a pesar de todo eso estoy sano, güey. ¿Cómo chido no va a estar agradecido con la vida, güey? Y que eso no pasa a todos, ¿eh? O sea, porque luego vas a decir, ah, güey, te voy a hacerlo también yo, no. No, no. Yo tuve una vida sana, digamos, durante mucho tiempo. O sea, me cuidé siempre físicamente, me alimentaba bien, hacía ejercicio. Entonces, no, porque conozco gente que, digo, termina mucho antes, ¿no? Pero porque yo sí le agradezco a Dios esa parte, ¿no? Que tuve una conciencia antes o ese bloqueo emocional que no me llevó a consumir de temprano. Porque si hubiera consumido, como le dije ahorita, ¿no? Si hubiera consumido desde muy joven, yo no estaría aquí vivo ya, güey. No estaría vivo, güey. Entonces, y es lo que, que le agradezco a Dios todos los días. Y no me va a cansar, ahora hablo mucho de Dios y me dice mucha gente, güey, hablas de Dios todo el tiempo. Pues es que le debo todo, güey. Cuando lo conoces, Ajá. es inevitable no hablar Sí, de ese es él. algo bien Es extraño porque yo criticaba a inevitable los no cristianos y a los agradecerle. católicos y a todo. Pero, ay, no todo. Yo sí o sea, sí lo explico, digo. eh, y no creo en ninguna religión. O sea, sí, eso sí, no me he mantenido en ese aspecto. Claro, tengo muchas cosas que están con la religión. am, pero yo con mi conexión con Dios es algo que, Espiritual. ajá, y que en mi grupo, cada vez que voy a mi grupo, güey, es una sensación bien extraña cuando, en cuanto doy la vuelta, porque estás en la plaza, ¿no? Cuando doy la vuelta y veo el grupo, cambia o sea, puedo venir como quiera, güey, y cambia todo, es algo bien extraño, una sensación bien extraña. Y esa es la parte que me dice me dijo una compañera, una amiga, me dijo, ahora eres adicto a Turpo, sí, güey, soy adicto a mi grupo y quiero ser adicto a ese grupo. O sea, prefiero ser adicto a ahí y que me digan que, estás bien doctrinado ya y me vale madre. Porque al menos el estar así, güey, me da esta paz, güey. Y con las personas con las que convivo allí, eh, pues, Como una dosis diaria, ¿no? Que ajá, antes era el sí, consumo de la güey, dosis diaria ajá, para salir a la vida exacto. y ahora es el ir al grupo, esa dosis diaria que se necesita, esa presencia de Dios, como dices, para salir a la vida, Ujú. para salir al trabajo, para salir a tus actividades diarias, comenzar el día de una mejor manera. Sí, sí, es eso. Empiezo con mi pie derecho. Este, y llega un punto en el que primero lo hice como que para experimentar, luego se convirtió en me gusta ir y deseo ir, y ahora necesito ir, pero deseo mantenerme allí. O sea, no me siento como que ay otra vez al grupo. No, No o es una sea, obligación. o sea, para mí es una necesidad, pero deseo tener esa necesidad. O sea, para mí es un deseo, es el tener esa necesidad. No la quiero dejar de tener. Si no se me explico, es como comer, ¿no? O sea, es una necesidad básica del ser humano el comer, el dormir. Entonces, disfruto el dormir, siendo una necesidad humana. Si no duermo, por mucho tiempo me va a tener problemas mentales y todo, ¿no? El no comer, el no tomar agua, ¿sí me explico? Entonces, es una necesidad para mí ya, pero que deseo seguir teniendo.
Ya no lo veo como una tarea, como un trabajo, ay, güey, no, no, no. Y esa es lo que me gusta. Esta es la terapia. Cuando van con mi terapeuta, cuando acabo de empezar una nueva terapia, en la cuestión de sexología, porque es sanar el sexo porque obviamente lo tengo muy conectado con la sustancia. Entonces, me estoy absteniendo, pero tengo que sanar, porque no puedo andar pues, ni que fuera que va. Entonces, cuando llego con la terapeuta y empiezo a platicar con ella, me dice, traes muchas herramientas. Y me pregunta que si de dónde. Dije, pues, estuve en CIJ y aparte voy a terapia grupal cada semana. Dijo, no, pero traes muchas herramientas. Entonces dije, pues voy a un grupo. Dijo, sí, sí, sí. O sea, me lo dijo en buena onda. Se dijo, sí, y eso es bueno, porque quiere decir que vamos a empezar no desde ceros. Entonces, Ya tienes una base, ajá, entonces ya unos empezamos como que... cimientos. Y Claro. esas pocas terapias que llevo con ella me han dado un chingo, me he despertado porque empiezo a conectar la cuestión de lógica, ¿no? De la científica con lo espiritual, que es como lo veo yo. Yo veo ir a mi terapia como la parte esta que de mi lado científico, que quiero que me lo digan científicamente, con estadísticas y cosas así. Y luego de este lado tengo la parte espiritual, que es donde va mi grupo, para ahí es donde encuentro la espiritualidad. Entonces conecto las dos. Has encontrado un Ajá. equilibrio entre las Entonces, ajá. dos. Y cuando a veces cuestiono una, la otra me dice, no, güey, sí está bien lo que te decían acá. Entonces, para mí es una retroalimentación continua estar en las dos. Para mí me ha funcionado, o sea, mucha gente no, a mí me funciona con un terapeuta y aparte ir a mi grupo. Sí, claro. Balance. Y aceptando que al final de cuentas, ni solo el grupo, ni solo la religión, ni Ajá, solo la terapia psicológica, ajá. sino pues cada quien ha conseguido su fórmula cuando han superado las Ujú, adicciones. Y esta es una de tus fórmulas. Esta fórmula que tú me presentas el día de hoy es una fórmula muy efectiva a tu manera, ujú, que tal vez a alguien más no le puede funcionar exacto. esa fórmula. Así como cuando tú comenzaste el consumo, a diferencia de muchos o de muchos estereotipos que se creen que, como tú mencionas, de muy chico, la situación que te ocurrió fue lo que te pudo haber orillado a todo esto. Y no, al contrario, tú te convertiste en una persona profesionista, una persona con estudios, una persona, enteramente preparada, y ya fue hasta después que Ujú, conociste la sustancia. Pero no para todos es lo mismo. exacto. En mi caso personal, pues yo consumí por primera vez a los 12 años. Llámese drogas, ¿verdad? O sea, Ujú, no alcohol, sino drogas ya. Y fueron diferentes circunstancias y situaciones que al final de cuentas, si conectamos mi fórmula y la tuya no están tan alejadas. ujú. Pero así como hay gente que también la religión únicamente le funciona sin necesidad de ir a un grupo, es cada quien que vaya encontrando la fórmula que le pueda ayudar. Y así como tu fórmula, si yo trato de replicarla, tal vez no me pueda funcionar, tal vez la mía tampoco te pueda funcionar a ti, así como la de otra persona que podamos conocer que con la pura religión, tal vez esa no me funcione a mí y a él no le funciona la mía. Entonces, pues quiero, antes de cerrar esta parte, preguntarte, ¿tú qué consejo le podrías dar a una persona que está buscando esa fórmula, que está buscando el tal vez no fortalecer la parte espiritual porque ya la tiene fuerte, pero sí fortalecer un poco la parte de la constancia o de solo por hoy ir a una terapia grupal o tal vez intentarlo con la religión? ¿Tú qué le pudieras aconsejar a una persona que está buscando esa fórmula, que está intentando y que, por ejemplo, hoy pueda que sea su día uno? Mira, en mi caso, eso de lo que me dicen los consejos, a mí me da como que mucha, como que digo, güey, yo lo que puedo yo decir es lo que, en mi caso, por ejemplo, es darse cuenta que lo que hasta ese momento hemos pensado que funciona y sigues consumiendo no está funcionando. A quitarte esta idea de, quitarnos, perdón, quitarnos esta idea de que, porque te aferras a esta idea de que va a funcionar. Es que si hago esto, dejo de hacer esto, tengo dinero, si me caso, si tengo un hijo, tengo... Esta idea de creer que las cosas externas nos van a ayudar a mantenernos sobrios es una falacia que ha sido comprobada una y otra vez. Entonces, cuando te das cuenta que... Ay, caño. Perdón. Sí. Sí, por ejemplo, entiendo tu punto en esa parte, que lo que comentabas ahorita, tu definición de locura, o sea, hacer lo mismo esperando diferentes resultados. Eso, ¿verdad? Sí, o sea, que es quitarte... No todo lo que traes en ti está mal.
hay que empezar a discernir qué cosas me funcionan y cuáles no son funcionales. Y a veces no sabemos cuáles son porque estamos tan inconscientes de lo que traemos que no sabemos qué puede funcionar, ¿no? Entonces, lo que yo empecé a hacer fue escuchar. Escuchar, 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 escuchar. Y cuando te dicen no juzgues, el hecho de que cuestiones a este güey, ¿qué vas a ver de mí? Eso es juzgar ya. Ya estás cerrando. Estás cerrándote a una posibilidad. Entonces, todo lo que yo había hecho hasta el momento que llegué yo al grupo, no todo, bueno, la mayoría no funcionaba. Por eso seguía consumiendo. Entonces, darme cuenta que cuando empiezo a escuchar a las personas, lo dije ahorita, empiezo a conectarme con ellos y darme cuenta que su historia se parece a la mía. Entonces, el ver a él como, o a ella, cómo se externa de sus papás, de su papá, de su mamá, de su familia, digo, pasó por cuestiones similares a las mías o peores que yo. Y está hablando desde un cariño y empatía de su papá. Y yo lo quiero juzgar. ¿Por qué? Entonces empezaba a cuestionar esta idea, ¿no? Entonces, poco a poco, hay una persona en mi grupo, el cual, cada vez que platicaba sobre sus hijos, ta madre, me quebraba. Porque yo añoraba que mi papá dijera eso de mí. Sin darme cuenta, empecé a entender a mi papá por medio de él. Yo en el grupo, por ejemplo, yo veía muchas personas mayores que era la figura paterna, me representaba la figura paterna y no me las acercaba. Yo les tenía miedo. Y a la hora de que los veo y me da mucho gusto verlos, los quiero abrazar y decirle que lo quiero. O sea, esa parte cuando empecé a escucharlos, sin enojarme. Porque a veces esa parte donde escuchaba y decía, me está diciendo por mí. Y me enojaba. Yo me llegué a salir, yo llegué a salirme en media sesión del grupo enojado, caminando. Allá venía en la noche. O sea, yo, güey, porque es el miedo, güey. El miedo a sentir. Entonces, mi sugerencia sería permitirte darte la oportunidad nada más de escuchar a las personas. Si crees en Dios, ya llevas un chingo de ventaja. Pero mucha ventaja llevas. Porque si es muy... aquel que... hay unos que están enojados con Dios, pero saben que está allí. Otros que realmente tenemos la idea de que no existe. Pues yo digo que yo descubrí a Dios, aunque ya Dios existía. Para mí yo lo descubrí en ese momento. Ya hay una ventaja muy grande. Y no es que sea mejor o sea peor, pero ya te da la oportunidad de, ok, ahora voy a escuchar nada más. Escuchar a mis compañeros, mis compañeras, y dejarte querer. Porque es otra cosa. Yo no, esta parte de que me abrazara la gente, pues, ¿qué pedo con estos güeyes? Que me quieren mucho, ¿de dónde chicos sí me conocen? Entonces, es realmente porque ahora yo lo digo. O sea, cuando yo hablo con un compañero que anda batallando y que le digo, güey, te quiero, cabrón. Digo, yo dice esas pendejadas. Y cuando ella aquí dice que no es, pero realmente lo sientes. O sea, es de verdad, yo realmente siento ese cariño fraternal hacia mis compañeros y compañeras. Realmente lo siento, porque sabes o has vivido lo mismo o has ido viviendo con ellos su proceso y te das cuenta lo difícil que es desde un espejo, ¿no se explico? Pues dicen que la casa de los espejos, ¿no? Pero es por eso, realmente y yo te lo dije a ti muchas veces, a mí tú me caías bien gordo, güey. Pero cabrón, tú y otro güey pero no mames, me mejoraron. Dijo, este güey chimamón. Y luego, acá bien mamer y luego, no, pero me cagabas, güey, me cagabas, me cagabas, me cagabas. Y mira, ahora estamos aquí del pinche. No, pero sí, güey, o sea, varios. ¿Pero por qué? Era una cierta envidia. Porque otra cosa que tú tienes que reconocer a ti, tú estás bien chavo. Tú te dijiste, ¿no? Empezaste a los 12 años el consumo. Pero a muy poca edad te diste cuenta que hay un problema. Y eso es bien padre para los jóvenes. Porque hay gente que cree que hay una edad específica para llegar a esto. Mucha gente, son bien viejos, ¿ya para qué? No hay una edad. Nunca es tarde para empezar algo. Nunca. Así sea esto. La ventaja que tú tienes es que estás bien chavo, güey. Y la oportunidad que tienes de darte una vida completamente sana, aunque nada más sea la vida sea por hoy. Pero algo que yo te admiro un chingo, güey. No, muchas Y ahí gracias. en el grupo, a muchos de ustedes que son chavos, que tomaron la rienda de su vida, aun cuando somos diferentes caminos, el hecho que tan joven, güey, has empezado tú este proceso y que lleves muchos años que yo, es algo que es de admirarse. Porque la verdad es que sí. Entonces era la envidia que me generaba este resentimiento hacia ti, porque yo quería lo que tú tenías.
Pero ahora, y desde lo material, ni siquiera de las... No era, yo no te veía a ti con envidia de la cuestión de tu sobriedad, no, de lo que tenías económicamente, lo que yo quería. Era envidia y ser salía hacia ti, hacia otros compañeros. Y ahora no te envidio esa parte, porque estoy bien con lo que tengo, aun cuando no gano lo que ganaba anteriormente, porque no lo voy a ganar, no más probable ya. Pero el poder compartir contigo, güey, los días que nos vemos en el grupo es algo que es un regalo que me doy todos los días, que acepto, pues, el regalo, porque aprendo muchísimo de ustedes que son más jóvenes que yo. Mucho, muchísimo más, güey. Porque muchos chavos de tu edad, güey, más allá del dinero, la estabilidad emocional que tú traes, o mis compañeros y compañeras que están jóvenes ahí también, porque esa es otra parte, ¿no? Yo caí en un grupo, para mí, perfecto. Que puede haber muchos grupos y hay muchas asociaciones también. A mí me ha funcionado esta fórmula que yo tengo, como tú dices, ¿no? Porque me siento en familia. Hay una diversidad de jóvenes, adultos, mujeres, hombres, de todo, que alimentan muchísimo esta parte mía espiritual que yo pensé que nunca iba a tener. Entonces, yo realmente tengo mucho agradecimiento a ustedes porque es donde yo empecé a concebir esto de ser superior y agradezco muchísimo eso, la verdad. Entonces, algo que tengo que reconocerte a ti es algo que te lo he dicho, es admirarte por lo que has hecho con tu vida hasta a tan temprana edad, güey, independientemente del consumo. No, pues muchas gracias por esas tan bonitas palabras. La verdad que eso es lo que se me hace bien gracioso a mí, porque yo desde un principio te veía y decía, no, Adrián, y que le está echando ganas y todo. Y yo decía, ni cuenta que ya hasta que me dijiste, no, me caías gordo antes y... Pero sí es cierto, porque yo también cuando recién nos conocimos, yo estaba pasando por un proceso complicado, un proceso en el que se me manifestaba mucho la ira, y era lo que tal vez transmitía en ese entonces. Y eso es lo que pues quería pues decirte, que yo te admiro y te quiero mucho y eres un gran amigo mío, no por lo que tienes, ni por lo que tenías, ni por nada Ujú, de eso, sino por lo que eres y en lo que te has convertido, por como decías que eras antes y cómo eres ahorita. O sea, el simple hecho de ver a alguien llegar y que se queda y se le ve en la mirada ese brillo en sus ojos es algo que tú tienes. Es algo gracias, que tú gracias. tienes y que se siente bien bonito y yo sé que tú lo has experimentado también, el ver llegar a alguien, ver que se queda y ver cómo tiene ese brillo en sus Ujú, ojos, ver cómo tiene ya un poco más de dinero en su bolsillo, que ya su familia lo admira, que ya sus hijos, quieren estar más presente con él o con ella, cómo se va transformando la vida de las personas para mejor, gracias a, por ejemplo, esa agrupación. Y es lo que yo he visto en ti y es lo que siempre te voy a admirar de esa cuestión y la manera en la que lo manejas también. De que, como tú dices, perdí solo bienes materiales, pero tienes la experiencia. ujú. Eres muy afortunado y te admiro mucho eso porque en base a todos tus conocimientos, a lo que llegaste a ser siendo profesionista, conociste casi todo el mundo. Ujú. No sé cuántos países. Conocí 36 países Mira y estuve nomás. viviendo en dos continentes. O sea, sí es algo que sí, pues te digo, no, quejarme de mi vida es como, güey, es algo que no, o sea, es que cuando me pongo a pensar en eso, yo me acuerdo cuando la primera vez que estaba en Europa, me acuerdo que le mandé un mensaje a mi expareja y le digo, nunca me hubiera imaginado ese mocosillo de 14 años de Biomada estar viviendo ahorita aquí en un departamento en el piso 16 eh, en Europa, o sea, güey, no. O sea, están. Y luego decir, cuando fui a Japón, o sea, entonces, en ese momento tenía momentos pequeños de conciencia y de humildad, pero se me iban inmediatamente. Se me iban inmediatamente. Y ahora que estoy en este proceso, eh, me doy cuenta que mi pasado no todo fue oscuro. Porque yo llegué diciendo que mi vida es un caos, güey. O sea, yo, cualquier persona que escuchaba mi historia decía, ay, cabrón, no mames, este güey sí que... Y ahora recuerdo que no, güey, y lo platicaba hace poco, ¿no? De cuando me fui a Disneylandia. O sea, yo me quejaba mucho de mis papás. Y yo, en Disneylandia a los 10 años me mandaron con mi abuela. O sea, güey, eso fue en el 80 en el 89, ¿no? No tenía ni 10 años, tenía, sí, bueno, 89 estaba en quinto de primaria. Entonces, esas cosas que son materiales, va,
pero darme cuenta que no todo fue un caos, ¿me explico? O sea, sí fui abusado, pero no fue toda mi infancia, no fue toda mi adolescencia. Fueron momentos, ¿sí me explico? Digo, de 6 a 15 y lo digo, pues, güey, no mames, son años, son 8 años, son 8 años, son 9 años de constante abuso. No, güey, no fueron 9 años constantes. Fueron aquí un momento, luego meses después, un año después. ¿Sí me explico? Que no minimizo el impacto, pero no fue toda mi infancia. ¿Sí me explico? O sea, era muy vago. Tengo como 5 escaleras en la cabeza porque siempre estaba trepado en los árboles. Por eso me gustaba. Después andaba yo haciendo escalación de roca. O sea, me gustaba todo ese tipo de cosas. Eh, Me aventaba al río, nomás así cruzándolo, sin miedo a ahogarme. Sabemos cosas que empiezo a recordar en mi infancia que no todo fue malo. Ni tampoco ni mi adolescencia, ni tampoco mi adultez. O sea, hay momentos bonitos, güey. Entonces, esa parte es lo que le agradezco muchísimo a Dios y le agradezco, bueno, toda, pero en específico a mi grupo, es que me han enseñado a ver ese lado bueno de mi vida y nada más referirme al pasado negativo cuando estrenar mi vida para que aunque veamos oscuro, hay mucha luz. Dejar de ver el punto negro en una hoja blanca, güey, que es lo que yo Claro. hacía. ¿Te gustaría agregar algo para No, finalizar? pues nomás agradecerte otra vez. Agradecer realmente porque sí, esto, esto es nuevo, bueno, no tanto nuevo para mí, pero eh, estoy muy feliz con lo que tengo. Bueno, agradecido con Dios con lo que tengo el día de hoy. Y no me refiero a lo material. Obviamente tengo trabajo, afortunadamente. Tengo un año en un trabajo después de 7 años sin conseguir un trabajo que me queda mucho tiempo. Tengo un año en un trabajo ya. Para mí es un logro muy grande. Pero agradecer esa parte, el agradecerte a ti, a todos y pues a aquellas personas que están pasando por esto, eh, busquen ayuda. No tiene malo buscar ayuda. No podemos solos, no se puede solo. Eso es algo y no es de huevos y no es de nomás voluntad. Porque esa parte de que dicen que de huevos, güey, logré cosas con huevos, ¿verdad? Pero esto no es de huevos, esto es realmente de derrotarte y no del fracaso. Como dijo un compañero, ¿no? Cuando perdí empecé a ganar. En esta vida, esta parte de mi vida, cuando me derroté y acepté que no puedo solo, empezó a llegar esa ayuda que yo me negaba a aceptar de Dios y de todo mi grupo. Eso es lo que me agredo. Bueno, no, pues muchísimas gracias por venir, por transmitirnos esa fe, esa fortaleza, esa esperanza, esa espiritualidad y toda tu experiencia de cómo eras antes, qué te llevó a a esos tropiezos y lo que eres el día de hoy. Eres una Gracias. persona muy, muy grande, Adrián, alguien que es admirable, que deberían muchas personas, yo sé que pues esto no es quien lo necesita, es quien lo quiere, pero Ujú. quien realmente quiere esto, yo sé que va a poder escuchar algo de ti, que va, a sentirse reflejado y va a poder ayudarle, Gracias. porque eso es lo que acabas de transmitir el día de hoy, mucha fortaleza y más que nada mucho amor que tienes, hacia ti como hacia los demás y cómo has cambiado, cómo estabas de las tinieblas y estás ahorita en Ujú. la luz. Gracias. Y pues te agradezco mucho y recordándoles que nos sigan en nuestras redes sociales como Doceavo Paso Podcast. También va a estar abajo la red social de Adrián y pues sin nada más que avisar, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias.